Hoy vamos a ver cómo la lingüística y la física se unen para contar una de las historias más intrigantes e interesantes de ciencia ficción de los últimos años. Me refiero a Arrival o La Llegada, película dirigida por Denis Villeneuve que se ha convertido en un clásico moderno de la ciencia ficción. Por supuesto, advierto que habrá muchos spoilers sobre la película y el cuento en el cual se basa. Si resumimos Arrival a una sola línea, esta sería la que dice su protagonista, Louis Banks, casi al final de la película. Si pudieras ver toda tu vida de principio a fin, ¿cambiarías algo? Sabemos que Louis, protagonizada por Amy Adams, tras aprender el extraño lenguaje extraterrestre de los llamados heptápodos, puede percibir el tiempo de forma no lineal, permitiéndole ver su futuro. ¿Cómo es esto posible? Examinemos la ciencia de Arrival. Algo que hace especial a esta película es que sale del molde de las historias de contacto extraterrestre y se enfoca en la comunicación, en los primeros pasos de establecer comunicación con una raza inteligente de la cual no sabemos nada. Es así entonces que la ciencia fundamental de esta película es la lingüística, algo raro en la ciencia ficción. A pesar de que la tecnología normalmente es un foco importante del género, no vemos el lenguaje, o especialmente la escritura, como una forma de tecnología, pero sí que lo es. Ahora, decía al inicio que la película está basada en un libro, realmente en un cuento que es parte de esta colección llamada La historia de tu vida, del muy reconocido autor Ted Chiang. Y aquí la lingüística, por supuesto, es importante, pero también la física, y la forma que la física se conecta con la lingüística para redondear una historia muy interesante. Eso sí, lo que queda de física en la película es el personaje Ian Donnelly, interpretado por Jeremy Renner, aunque se llama Gary en el cuento. Bien, ahora hablemos de los heptápodos, bautizados así por tener lo que aparentan ser 7 pies. Estas criaturas tienen 2 lenguajes, uno escrito y uno hablado, igual que nosotros. La diferencia es que su lenguaje escrito no es una representación gráfica de su lenguaje oral, son 2 lenguajes distintos. Luz está convencida que deben comunicarse con los heptápodos a través de su lenguaje escrito, y esto tiene buenas razones. Por ejemplo, con el lenguaje oral podrían estar comunicándose con sonidos que no son registrados por los humanos porque están en otras frecuencias del sonido. Entonces sucede que el lenguaje escrito de los heptápodos es semasiográfico, es decir, tiene significado, pero no un fonema o sonido asociado, a diferencia de nuestra escritura que es glotográfica, es decir, representa sonidos. La escritura semasiográfica tiene ideas o conceptos asociados, pero no sonidos. Ejemplos de escritura semasiográfica son la notación matemática, la notación musical y también, por supuesto, los emojis. Por ejemplo, este emoji de aquí, que es un corazón, no representa literalmente un corazón, representa una idea más abstracta, como el amor o el afecto. La escritura semasiográfica de los heptápodos es bautizado por Louis como heptápodo B. Está formado por estos logogramas circulares. Estos logogramas pueden representar ideas muy sencillas, como el nombre de una persona, o también ideas complejas. Su apariencia es intrincada y cada sutil detalle de su forma añade nuevas capas de significado. Un detalle clave en los logogramas es que representan un tipo de escritura no lineal, igual que la forma en que perciben los heptápodos el tiempo. A diferencia de la escritura humana, no tiene un principio y un final. Los heptápodos además escriben de forma simultánea todas las ideas que componen un logograma. Por supuesto, la forma de sus logogramas es circular, y un círculo es una figura que no tiene un principio y un final. Ahora, les había dicho que los heptápodos se llaman así porque tienen 7 pies. Eso es porque tienen lo que se conoce como simetría radial, un tipo de simetría muy poco usual en la Tierra. La mayoría de animales complejos tenemos lo que se conoce como simetría bilateral, es decir, 2 lados que se reflejan. Nuestras extremidades y la de todos los vertebrados son pares, pero también sucede con invertebrados. Por ejemplo, los insectos tienen 6 patas, los arácnidos tienen 8 patas, nunca es un número impar. Pero sí existen animales en la Tierra con simetría radial, por ejemplo, las estrellas de mar. Este tipo de simetría se forma a partir de un eje central. Esto es algo que vemos también, por ejemplo, en el interior de una fruta. Pero como decía, eso es muy raro en la vida animal compleja. Eso hace muy especial a los heptápodos y se entiende que por eso tienen una visión muy peculiar del mundo físico. Por ejemplo, para nosotros es muy obvio el concepto de izquierda y derecha. Eso es por nuestra simetría bilateral. Pero para un ser vivo que ha evolucionado teniendo simetría radial, esto no sería tan obvio o tan fácil de entender naturalmente.
Ahora, una curiosidad, la novela Matadero 5 de Kurt Vonnegut de 1969, que fue adaptada al cine en 1972, presenta una especie alienígena de un planeta llamado Transfamador, quienes tienen la facultad de existir en distintos planos del tiempo. Sin embargo, Ted Chiang asegura que no había leído Matadero 5 cuando escribió La historia de tu vida. Bien, ahora hablemos de xenolingüística. La xenolingüística se trata de una materia que estudia los lenguajes extraterrestres. Por tanto, es una materia hipotética. Pero lo que vemos en Arrival es cómo sería un ejercicio inicial de xenolingüística. La forma en que Lewis empieza a descubrir el lenguaje heptápodo está basado en metodologías reales para aprender idiomas sin conocer nada al respecto. A este proceso se le conoce en la vida real como trabajo de campo monolingüe. Si bien en la película no se ocupan del lenguaje oral de los heptápodos, en el libro se hace mención sobre la relación más profunda entre su percepción del tiempo y la complejidad de su lenguaje. Por ejemplo, mencionan que los heptápodos pueden usar muchos niveles de oraciones subordinadas, algo que los humanos no podemos hacer fácilmente. Las oraciones subordinadas funcionan así. Tengo esta oración: el perro juega. Ahora voy a añadir una oración subordinada: el perro que tiene collar blanco juega. Acá hay un nivel de oración subordinada. Pero podría seguir agregando más. Por ejemplo, el perro que tiene collar blanco, que tiene un dueño de saco azul, juega. Aquí todavía uno puede entender el sentido de la oración, pero por ejemplo si agrego una oración subordinada más y digo: el perro que tiene collar blanco, que tiene un dueño de saco azul, quien tiene un reloj dorado, juega. Entonces ahora se empieza a ser más complejo y es más difícil seguir el sentido de la oración. Y esto en sí no es un problema de sintaxis, es una sintaxis correcta. Es más bien un problema de procesamiento. Nuestra memoria de corto plazo no puede procesar tanta información sin perder el sentido de la oración original. Pero para una especie con la habilidad de los heptápodos, quienes pueden experimentar el tiempo de forma simultánea, tiene algo de sentido que puedan anidar tantas oraciones subordinadas. Y en la realidad esto es coherente con la idea del programa minimalista impulsado por lingüistas como Noam Chomsky, quien dice que el lenguaje es una solución óptima para la condición de su interfase. Esto quiere decir que el lenguaje humano está diseñado según nuestras capacidades y necesidades motoras. Los heptápodos tienen una constitución biológica distinta y por tanto una necesidad lingüística particular. Ahora veamos una parte importantísima del libro que se omite en la película probablemente por buenas razones, pero que al entender enriquece mucho la historia. En la película tenemos al personaje de Ian Donnelly, quien es físico, pero realmente no vemos mucho sobre su trabajo. Sin embargo, en el libro sí, y lo que tenemos ahí es que él y otros físicos están tratando de comunicarse con los heptápodos para ver si encuentran puntos en común entre la ciencia humana y la ciencia de los heptápodos. Entonces lo que los físicos y otros científicos hacen es tratarle de mostrarle a los heptápodos conceptos elementales sobre geometría o álgebra, pero no obtienen resultado. Al menos no hasta que le muestran el concepto de la refracción de la luz, y este es un punto clave en el cuento original. Incluso el libro tiene estos gráficos que Ian o Gary dibuja para explicarle el concepto a Lewis. Para los heptápodos, la refracción de la luz parece ser un concepto elemental. Este es el fenómeno por el cual la luz cambia de dirección cuando pasa de un medio hacia otro. Por ejemplo, al viajar a través del aire y luego pasar a viajar a través del agua. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo un rayo de luz cambia de dirección del aire hacia el agua. Entonces, entre un punto A y un punto B, la luz toma un camino como este. Sin embargo, si dibujamos esta línea entre el punto A y el punto B, es obvio que ese es el camino más rápido entre ambos puntos. Pero sucede que la luz viaja de forma más lenta debajo del agua porque esta es más densa que el aire. Entonces, este camino que toma en realidad es el más rápido. Lo extraño es que la luz incluso parece cambiar su recorrido por el aire para minimizar su recorrido en el agua, como si conociera su objetivo final, que es el punto B. Bastante extraño. Esto fue postulado originalmente por el matemático francés Pierre de Fermat, con su principio de tiempo mínimo. Esta fue una idea controvertida porque los fenómenos físicos tienen una relación de causa y efecto, pero según el principio de Fermat pareciera que la luz conociera los medios por lo que va a pasar a priori y conociera su objetivo final, y acorde a eso cambiara de dirección. En la ficción esto parece ser muy natural para los heptápodos, porque como ellos pueden experimentar el tiempo de forma simultánea, ellos saben dónde va a acabar la luz. Pero en la realidad, y aunque se omite en el libro, esta característica que tiene la luz para cambiar de dirección según su medio puede explicarse por su cualidad de onda.
Y si ven esta animación, creo que se entiende cómo las ondas de luz realmente se propagan a través de todos los puntos posibles, dándole sentido al fenómeno. El principio de Fermat es un principio variacional de la física, es decir, es un problema matemático que puede resolverse a través de cálculo de variaciones para ser preciso. El cálculo es una rama avanzada de las matemáticas y lo que estudia es el cambio continuo, por ejemplo, el cambio a través del tiempo, como sucede con la aceleración de un cuerpo. Entonces, para una especie como los septápodos que puede experimentar el tiempo de forma simultánea, el cálculo ya no resulta algo complejo o avanzado, sino una rama esencial de las matemáticas. Como los principios variacionales buscan optimizar un problema, por analogía, Lewis entiende que los septápodos realmente pueden optimizar su comunicación o economizarla, y de esta forma también escribir un concepto complejo de forma simultánea. Ahora vayamos a la conclusión de la película. Durante la historia vemos lo que parece ser flashbacks entre Lewis y su hija, quien sabemos por la introducción de la película que ha fallecido. Muy inteligentemente, Denis Villeneuve nos hace pensar que estas son escenas del pasado de Lewis, pero la historia da un tremendo giro cuando nos enteramos que realmente se trata de recuerdos del futuro. Si prestan atención, las escenas de los recuerdos de Lewis se van haciendo más largas conforme va aprendiendo el lenguaje de los septápodos. Lo que le sucede se explica en esta escena. I was doing some reading about this idea that if you immerse yourself into a foreign language, that you can actually rewire your brain. The Sapir-Whorf hypothesis. La hipótesis de Sapir-Whorf, como se explica en esa escena, fue propuesta por el lingüista Benjamin Lee Whorf en la década de los años 30. Whorf elaboró su hipótesis tras hacer trabajo de campo estudiando la lengua de los nativos americanos conocidos como los Hopi. Whorf estaba convencido que los Hopi no tenían en su lengua tiempos gramaticales o palabras que hagan referencia al tiempo, y por tanto concluía que tenían una cosmovisión del tiempo muy diferente. Eso es lo que la hipótesis propone, que el lenguaje o su estructura determina la forma en la que ves el mundo. Esta hipótesis ha sido parodiada, por ejemplo, en 1984, la novela de George Orwell, en donde el superestado totalitario impone un idioma ficticio llamado neolengua, que es un lenguaje controlado con palabras específicas. La idea del partido es que si controlan el lenguaje, controlan la forma en que los ciudadanos perciben al régimen. Sin embargo, la hipótesis de Sapir-Whorf no se ha sostenido con el tiempo. Incluso investigaciones posteriores determinaron que los Hopi sí tienen formas de referirse al tiempo. Y hoy en la actualidad no hay lingüista serio que considere cierta esta hipótesis, al menos no en su forma más extrema. Lo que vemos que le sucede a Lewis, tanto en el libro como en la película, es una forma radical de la hipótesis de Sapir-Whorf. Al mismo tiempo vemos que sucede un fenómeno inexplicable por el cual puede ver la cronología de su vida de forma completa. La idea de que el tiempo pueda ser experimentado de forma no lineal quiere decir que no existe distinción entre el pasado, el presente y el futuro. Albert Einstein tiene una famosa cita sobre la percepción del tiempo. Para quienes creemos en la física, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una obstinada y persistente ilusión. Esa frase de Einstein pertenece a una carta enviada a la familia de su mejor amigo, Michel Besso, tras su muerte en 1955. Por tanto, Einstein estaba tratando de ser poético y reconfortante, no se trata de una opinión científica. Pero es verdad que gracias a Einstein sabemos que el tiempo se puede dilatar. El tiempo no es absoluto, como decía Newton. Pero en el final de la película, esta hace un gran salto especulativo cuando Lewis obtiene estas nuevas habilidades. Y aunque en general a muchos lingüistas les gustó esa película por obvias razones, lo que no le gustó fue la inclusión de la hipótesis de Sapir-Whorf. Pero me quedo con esta frase del lingüista brasileño Luis Enrique Milani. Como se ha argumentado, la buena ciencia ficción tiene el poder de mostrar las virtudes y deficiencias de una teoría radicalizando sus posibilidades en un ejercicio serio de predicción. Eso es muy cierto. Ted Chiang, el autor del cuento original, tiene una frase que complementa esta idea. La ciencia ficción usa escenarios especulativos como terreno para examinar la condición humana. Esto es verdad. Y tanto el cuento original como la película usan especulación científica para presentarnos el dilema final de la película. Louise Banks, ahora con su nueva habilidad, sabe que tendrá una hija y que ésta morirá de una grave enfermedad. Pero aún así, decide tenerla. Si pudieras ver toda tu vida de principio a fin, ¿cambiarías algo?, le pregunta a Ian. Y en ese momento acepta el futuro. Sabe que tendrá una hija, Hannah, con él. Y sabe además que morirá.
pero decide seguir adelante. Porque Louis no solo aprende los septápodos, su lenguaje y su habilidad de ver el tiempo de forma no lineal, también aprende que debe aceptar su destino. Cada uno de los recuerdos y momentos felices junto a su hija en el futuro realmente no son solo visiones de lo que pasará. Louis realmente ya lo ha vivido. No puede renunciar a tener a Hannah para evitar su muerte, porque sería renunciar a todo lo demás, a cada uno de los momentos de felicidad junto a ella. Sería renunciar también al amor. Y por eso creo que esta película reúne las cualidades más importantes de la ciencia ficción: escenarios especulativos con bases sólidas y la examinación profunda de la condición humana. Bueno, y con eso llegamos al final de este video, en donde hemos examinado la ciencia de esta extraordinaria película. Si les ha gustado, denle like al video. Si les está gustando el contenido del canal, pueden suscribirse y conmigo será hacia un próximo video. Dejen un comentario comentando este video o qué otras películas les gustaría que analice en el canal. Yo soy Harold y esto fue Odisea del Cosmos.